vamos a hablar sobre un tema que trae el gobierno a estas alturas, después de una década de gobierno de Juan Evo Morales Ayma, en el que prácticamente no se tocó el tema del Xilala, en el que durante nosotros el primer lustro de este gobierno, prácticamente a partir del año 2005 hasta más o menos el 2009, anduvimos batallando para que el gobierno ponga los ojos en los bofedales del Xilala. Pero bueno, no sucedió nada de esto, simplemente hubieron algunos temas de la diplomacia boliviana, si es que existe la diplomacia chilena tan agresiva, tan groseramente abusiva, con países como el nuestro. Lo único que hubo fueron intenciones de sentarse a dialogar, temas para el show, digamos, para la fotografía, pero no hubo un encaramiento serio de la situación. Me desagrada totalmente que el tema del Xilala, un tema por demás favorable a Bolivia, de acuerdo a la documentación, se tenga simplemente que mirar de alguna forma en la que se utilice para tapar algún escandalete como el del zapatazo, como es que se ha denominado. Yo deseara, mis queridos amigos, que el tema del Xilala, el gobierno que se dice, entre comillas, nacionalista de Evo Morales, hubiera podido tomar las cosas con mucha seriedad en relación a este tema, pero no lo hizo. Hoy toma el tema de la manera más irresponsable, anuncia procesos, es decir, la carga que se arregla en el camino, pero hay temas que son fundamentales en esta situación. Primero es que Bolivia, a través de la prefectura de Potosí, alquiló el uso de las aguas del Xilala. Hubo demasiada corrupción y esto me recuerda mucho a un tema que ocurre hoy con la Fiscalía, que también lo estoy investigando y se lo voy a presentar. Un tema muy similar. Bolivia alquila a los chilenos y bueno, ya como no hay quien les cobre, o como hay mucha corrupción, o que es como se las compran a las autoridades fácilmente, son corrompibles fácilmente, entonces sucede que se sienten dueños y se acabó el asunto, nadie más tiene derecho a reclamar. Esto está sucediendo, por ejemplo, con el tema de la Fiscalía de Distrito. Les debo comentar que la Fiscalía de Distrito le ha alquilado a una iglesia el Cine Ópera. Ese predio, no sé de qué manera, si es un bien incautado, no sé de qué manera pasó a manos de la Fiscalía, pero sí está en manos de la Fiscalía, del Ministerio Público me refiero. Entonces, sin embargo, el Ministerio Público alquila predios para que funcionen oficinas. Pero ¿qué sucede? La gran pregunta es ¿a quién le pagaron los alquileres? Porque no figuran en los estados financieros del Ministerio Público, de la Fiscalía. ¿A quién le pagaban alquileres? Ahora, esta iglesia está metiéndole un proceso de usucapión. La iglesia se quiere quedar, esas iglesias que recaudan impresionante cantidad de fondos, aprovechándose de los fieles que logran conquistar, resulta que se está quedando pretende quedarse con esos predios. Pero nadie quiere decir nada porque la pregunta es ¿a quién le estaban pagando los alquileres? Dineros que no entraron a la Fiscalía. Vamos a hablar de esos temas. Una figura similar es la que ha ocurrido con Chile. Hace más de 100 años se alquilan las aguas del Xilala y los chilenos, como no hay autoridad que haga respetar, que marque derecho de posesión, ni siquiera de fronteras, resulta que ahora se sienten dueños. Han entubado, han movido, han canalizado las aguas como les ha venido en gana, sin que nadie diga absolutamente nada. Yo debo mostrarles uno de los varios documentales, de los varios reclamos que a través de este programa
se hizo hace mucho tiempo atrás. Este data del año 2005, hay otros del 2006, del 2007, hay programas anteriores, pero siempre le dijimos a este gobierno y a los anteriores todo lo que realmente era la historia del Silala. Procuramos que se encare de manera seria, que la diplomacia boliviana encare este tema seriamente, pero mucho más puede la corrupción, el soborno, es decir, temas que por supuesto no enriquecen a nadie. Estos no son de interés de las autoridades. Así que los invito a ver este pequeño documental para que después podamos comentar sobre esto. Aló. ¿Qué tal, amigos? Estamos nuevamente acá para darles más información de lo que son los problemas que nos preocupan en el país. Esta vez nos encontramos con la licenciada Marianela Montenegro, que está en uno de los lugares donde más horas de trabajo pasa. Y vamos a empezar a preguntar sobre un tema que nos preocupa a todos los bolivianos, que es el tema del Silala. ¿Qué está pasando con el tema del Silala, licenciada? Bueno, lo que todos los bolivianos sabemos, que hace más de 100 años Chile viene robando las aguas de esos bofedales, de los aproximadamente 94 manantiales que están en Bolivia, en territorio boliviano, y que han sido canalizados por los chilenos de manera engañosa. ¿Cómo inicia este problema? Inicia con el tema de una concesión que le brinda la prefectura de Sucre, es decir, de Potosí más bien, una concesión para la explotación de las aguas, en la que tenían que haber pagado un determinado monto de manera anual. El tema es que no ha habido autoridad en este departamento que haya exigido y que haya mantenido, digamos, cierta continuidad en las cobranzas. Y bueno, hacia el año, en la década del 90, más o menos hacia finales, se licitó a la empresa Ductec, se adjudicó a la empresa Ductec para poder hacer estos cobros, no con carácter retroactivo, pero para comenzar a cobrar. Las empresas chilenas que operan y que se benefician con estas aguas han pegado el grito al cielo y por supuesto no han cumplido absolutamente nada. Hemos recibido denuncias de gente de inteligencia boliviana, incluso gente que ha brindado información a nuestro gobierno y que por nada más ha sido destituida. Yo fui miembro de una institución de seguridad uniformada y por pelear por mi país me tuvieron que poner un alto, sacarme fuera de la institución, pero yo no hice un... ¿Le han dado de baja? Estoy en proceso, ya, según ellos, me han quitado el derecho a comer, a vivir, pero eso no me va a amilanar para seguir peleando por mi país. El orgullo que tengo es que nunca hice inteligencia a dirigentes políticos, sindicales. Hice inteligencia, sí se conozco, al Estado chileno. Entonces, lo que yo quiero manifestar es que tengo la conciencia limpia. Nunca perseguí a un boliviano. He estado más de 10 años haciendo inteligencia al Estado chileno y es por eso que tengo el mayor orgullo de estar acá en su estudio para denunciar el expansionismo, la forma en la que está operando el Estado chileno sobre Bolivia, porque clara muestra es el último boletín de inteligencia que viene de Chile, del Servicio de Inteligencia chileno, que está fechado en el 9 de julio del 2005, donde indica la operación guerrillera de la Iglesia Católica Boliviana y empieza a atacar el Servicio de Inteligencia chileno a miembros de la Iglesia Central Obrera, a los movimientos sociales
algunos grupos dependientes de la iglesia, tanto en Oruro como en La Paz, por el hecho de que estaban peleando contra las transnacionales. Los servicios de inteligencia chilenos no tienen por qué inmiscuirse en la vida de los bolivianos. Yo nunca he hecho un seguimiento a los chilenos del interior de su territorio. Yo me preocupo el por qué tienen que estos individuos tener que operar en territorio boliviano. Operar en territorio y fijarse en nuestros problemas internos. Ninguno de los gobiernos que ha antecedido a este ha tocado este tema. Ojalá lo haga el gobierno de Evo Morales, pero es importante siempre recordar qué es lo que pasa en este espacio territorial boliviano, en el que no solamente han desviado las aguas del río Lauca, sino también han entubado los bofedales del Silala, y en cualquier declaración internacional ellos señalan que se trata de ríos o de manantiales, es decir, de ríos de curso sucesivo y con carácter internacional. Nada más alejado de la verdad. Lo que había que hacer es que todos las autoridades puedan ir a esos lugares. Por ejemplo, los parlamentarios deberían acudir a esos lugares, deberían interesarse un poco más sobre lo que es el país. También sabemos que las empresas chilenas no solamente se están beneficiando, como el yacimiento de Chuquicamata, como todos las empresas establecidas en el Valle de Azapa, en el cantón Quetena, se están beneficiando con las aguas, sino también que además empresas chilenas como la Quiborach y la Soquimich están explotando bórax, litio y ulexita, a vista y paciencia de las autoridades bolivianas, que no dicen absolutamente nada sobre el tema. Por eso es importante no solo compartir el tema que denunciara esta persona que tenía que ver con la inteligencia boliviana, que fue dado de baja, pero que tiene mucho conocimiento, como es Eddie Velasco. Que nosotros entre bolivianos nos estamos matando mientras los chilenos se están favoreciendo. Gracias a nosotros viven los chilenos. En el interior de Chile se ha descubierto una gran cantidad de vehículos militares con los colores, las placas y las insignias del ejército chileno, boliviano y peruano. Los chilenos, ¿cómo van a poner vehículos con colores de Bolivia, con placas y las insignias? La escarapela, la cruz andina tiene esos vehículos, igualmente las insignias del ejército peruano. Hace más o menos 100 años pidieron los chilenos una concesión. La empresa Railway en realidad pidió una concesión para poder explotar las aguas del Silala. Nunca pagaron tal concesión, y ni la prefectura de Potosí, absolutamente nadie hizo el reclamo, ni las organizaciones cívicas, ni el gobierno boliviano hizo el reclamo de este tema. Y resulta que ahora tenemos esto. Incluso se conformó la empresa Coboré, que intentó facturar, obviamente ya hacia el año 97 intentó facturar, y los chilenos no reconocen esta zona como manantiales, sino como un río de curso sucesivo. Es obviamente, cualquier especialista sabe que de ninguna manera se trata de un río de curso sucesivo. Han cortado la cordillera, han canalizado, han desecado sus aguas para favorecer a la mina Chuquicamata. Con las aguas del Silala, los delincuentes de los militares chilenos se están armando para agredirnos. Ahora quieren que les metamos el gas para Chuquicamata, para la mina La Escondida, de copropiedad de Gonzalo Sánchez de Lozada. Tanto La Escondida como Río Tinto Zinc son... Río Tinto Zinc es la empresa, y La Escondida es una de sus minas. Correcto, es parte de la Compañía Minera del Sur, que ahora teóricamente ha pasado a la Glencore. Supuestamente el delincuente de Lozada, no puedo decir expresidente.
porque ese expresidente nunca ha sido un delincuente. En la primera gráfica tenemos los manantiales del Silala de manera original, un ecosistema realmente fabuloso, un oasis, como bien decía Eddie Velasco, y bueno, ahí tienen delante la cordillera que está en la parte inferior de su pantalla. Esa cordillera se ha convertido, la han partido prácticamente la cordillera, como explicaba, la han cortado. Y vamos al otro gráfico, por favor, Chali. Y en este gráfico ustedes ya tienen los manantiales del Silala ya prácticamente totalmente desecados, y la alimentación con esos manantiales a todas estas empresas mineras, en las que también tiene acciones Sánchez de Lozada, pertenecen al grupo de poder de Luxic, del chileno Luxic, y por supuesto también allí está Ronald McLean Avaroa, Jorge Tuto Quiroga y todas aquellas personas que están permanentemente en el gobierno, y por supuesto de estos temas no dicen nada. Ahora los bolivianos, lo que quiero denunciar es que los carabineros, el personal de la Bolivian Railway no paga un centavo. En los últimos convenios a nivel mundial del ecosistema, del medio ambiente, el que destruye un ecosistema tiene que pagar una suma fabulosa. Está calculada la pérdida del sector del Silala en 4.000 millones de dólares, 2.000 por el uso de sus aguas y 2.000 por la destrucción del ecosistema. Son aguas no renovables. ¿Qué argumentar material que pueda mostrarnos sobre este tema del Silala? Sí, es bueno conocer en detalle todo lo que está pasando en aquel lugar y que la gente sepa exactamente en qué lugar se haya ubicado y qué beneficios trae a Chile y qué perjuicios trae a Bolivia. Esto va a ser muy importante. Veamos las imágenes. La escasez de agua dulce es un problema creciente en todo el mundo y azota de manera muy severa a las zonas áridas en el norte de Chile, tierras resecas y sedientas. Ya en 1950, durante el gobierno de Gabriel González Videla, en Chile se presentó un proyecto no al gobierno boliviano, sino al gobierno de los Estados Unidos durante la gestión de Harry Truman. Dicho proyecto resaltaba la necesidad de salida al mar de Bolivia bajo la condición de que los altos lagos ubicados entre Bolivia y Perú sean utilizados para hacer de esos desiertos un vergel. Debido a la oposición chilena, se archivó este proyecto, pero de todas maneras se continuó utilizando ilícitamente las aguas bolivianas del río Lauca, que riega el valle de Azapa en Arica, como las vertientes del Silala que abastecen las ciudades chilenas de Calama, Antofagasta y el centro minero de Chuquicamata, sin pagar un solo centavo a su propietario, el pueblo de Bolivia. Los antecedentes y los estudios hechos en el terreno demuestran que Chile hace uso ilegal y abusivo del río Lauca y del Silala. En el caso del Silala, podemos mencionar que no se trata de un río internacional, ni siquiera es un río boliviano, sino un conjunto de ojos de agua o manantiales que no tiene un curso natural sucesivo en ninguna dirección. Chile comenzó a utilizar las aguas del Silala en julio de 1908, mediante escritura pública número 48 del 23 de septiembre de ese año, cuando Benjamín Calderón, apoderado de Antofagasta y Bolivian Railway Company, hace un acuerdo ante la prefectura de Potosí para la concesión de las aguas para abastecer a las locomotoras. Desde entonces, y por 91 años, y aunque la empresa ferroviaria desapareció, Bolivia no obtuvo ningún beneficio por el uso de este recurso natural.
En cambio, después de la desaparición del ferrocarril, esta empresa vendió el agua a los habitantes de las ciudades chilenas cercanas para el uso doméstico. En 1997, con una resolución de la prefectura potosina y luego con un decreto supremo del gobierno, se revocó la concesión. En 1999 se convocó a una licitación mediante la Superintendencia de Aguas, donde el gobierno puso como base anual la suma de 1.200 a 1.500 millones de dólares. Fueron 2 empresas las que se presentaron a la licitación: la Ductec, Sociedad de Responsabilidad Limitada, y la empresa Aguas del Illimani. Ductec ofertó $46.800.136 y la empresa Aguas del Illimani, por su parte, $6.567.372. La concesionaria de los recursos hídricos del Silala, Ductec, Sociedad de Responsabilidad Limitada, emitió las primeras facturas y prohibió el paso a los extranjeros en junio del 2000. Dirigió una nota a las empresas de ferrocarril Antofagasta de Chile y Andina de Bolivia y la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco, adjuntando las facturas por concepto de consumo de agua correspondientes a los meses de abril y mayo del 2000. Izaron las banderas bolivianas en la frontera con Chile y pusieron carteles anunciando prohibido el paso a extranjeros hacia el Silala por ser una zona de concesión privada en los hitos fronterizos chilenos. Recordemos que el Silala no es un río, sino una serie de 94 vertientes o manantiales que son conducidas a territorio chileno por medio de canaletas artificiales. De otro modo, estas permanecerían inamovibles en territorio boliviano y jamás pasarían a Chile. Por su parte, el río Lauca es un río internacional de curso sucesivo. Nace en las ciénegas del Parinacota e ingresa a territorio boliviano a la altura de la localidad de Macaya. Y está alimentado por los deshielos de las altas cumbres bolivianas como el Sajama, Payachatas, Quisiquisini y Quimsachata. Su caudal aumenta de manera importante en territorio boliviano. Recorre 250 kilómetros en Bolivia. Recibe como afluentes a los ríos Sajama, Coipasa, confluyendo con el río Salado antes de desembocar en el lago Coipasa. En la actualidad, el río Lauca es un río internacional compartido por Bolivia y Chile, aunque no siempre fue así. Hasta antes de la firma del Tratado de Paz y Amistad del 20 de octubre de 1904, el río Lauca se hallaba enteramente en Bolivia. Como resultado de este tratado, la frontera entre ambos países fue alterada, quedando el río Lauca en su curso superior en Chile y en el curso inferior en Bolivia. El proyecto de desviación del Lauca fue ejecutado por Chile escondiendo la documentación real a la diplomacia boliviana. El caudal del Lauca, 30 a 40 metros cúbicos por segundo, fue desviado sin enviar antecedentes durante 8 años exigidos por el gobierno boliviano para concluir el proyecto de regadío del Valle de Azapa. Para evitar conflictos internacionales, Chile en su informe señalaba que el proyecto de regadío del Valle de Azapa no era un desvío de caudal y que el Lauca no era un río internacional. Pero en la documentación se pone de manifiesto el desvío del caudal del 10% según la nota chilena del 10 de noviembre de 1939, el 30% según la memoria justificativa y el 46.7% según el acta de la Comisión Mixta del 5 de agosto de 1949. Pero la realidad del proyecto era desviar las aguas para la instalación de la central eléctrica de Chapiquiña. Aguas transportadas por un canal de concreto de 31 kilómetros de largo y un túnel de 3 kilómetros hasta el lugar de la central hidroeléctrica. Este dato no estaba en la documentación enviada por la diplomacia a la Cancillería boliviana. Luego de enviar documentos incompletos a Bolivia,
y en base a la 7ª Conferencia Interamericana celebrada en Montevideo en 1933, concluye el embajador de Chile, Jorge Saavedra Agüero, lo siguiente: en consecuencia, habiéndose cumplido el plazo de 3 meses para formular observaciones a la denuncia contemplado en el artículo 8 de la declaración arriba citada, mi gobierno entiende que el proyecto chileno no merece objeciones al gobierno de vuestra excelencia y que se encuentra en condiciones de iniciar sin pérdida de tiempo las obras proyectadas tendientes a la utilización de las aguas del río Lauca en la forma prevista en dicho proyecto. Una vez más, el pueblo de Bolivia fue engañado y hasta la fecha las aguas del río Lauca se encuentran utilizadas y explotadas por consorcios chilenos. La historia de la laguna del Silala desde 1825 a 1888. Ese era un ecosistema, un hermoso vergel, un hábitat natural para muchas especies de aves, peces y otros animales que existía en la zona del Silala, llamada originalmente Quetena. Una hermosa laguna gigante, todo un vergel. Era un cantón, el cantón Quetena, ¿verdad? Sí, en el cantón Quetena. Pueden fijarse. Eran manantiales, ¿no? Son manantiales, ojos o vertientes o puntos de agua, de los cuales lo más grave es que sale agua de la edad antigua, del cuaternario. Son aguas antiguas que no son renovables porque en ese lugar no llueve. Ajá. ¿Ya? Entonces era un oasis en el altiplano del sudoeste de Potosí. De Potosí. Vino la maldita guerra del 79. Los chilenos delincuentes, junto con sus hermanos, los ingleses, empezaron a crear la Bolivian Railway para poder utilizar el ferrocarril. Entonces necesitaban agua, pero en mínimas cantidades. Pero estos querían abastecer no solamente al ferrocarril para sus locomotoras a vapor, sino a sus inmensas ciudades. Al todo el valle de Azapa, en realidad, ¿no? No, está más abajo Azapa, pero a otros lugares más: Calama, Antofagasta, Mejillones, Tocopilla, y lo que se descubrió, Chuquicamata. Los yacimientos de Chuquicamata. De cobre, que es la mayor mina de cobre de tajo abierto del mundo, que los delincuentes militares chilenos reciben el 10% de utilidad para comprar armas. ¿Ya? Entonces, de este hermoso oasis del sudeste potosino, han cortado la cordillera. Está en el otro lado, por favor. Han cortado la cordillera desde 1888 hasta el 1904. Semejante cordillera la cortaron, han canalizado y han desecado la laguna del Silala, como se ve. Ahora todo el agua que sale de las vertientes, ojos o puntos de agua, va directamente para beneficiar a muchas ciudades chilenas, a muchas empresas agrícolas, a muchas empresas mineras, en especial Chuquicamata, y a la empresa Río Tinto Zinc, donde el delincuente de Gonzalo Sánchez de Lozada es copropietario. Exactamente. Este delincuente no solamente ha estado en ese afán lucrativo de recibir el agua gratis, ahora tiene hasta el momento la proyección de sacar por esa parte de la cordillera que se ha cortado el entubado del gas hacia Chile. Es el hecho de que hubieron intentos, digamos, de dar a una empresa como la Ductec o como la Coboré, como la Ductec en el caso de la facturación de la venta de agua de Bolivia a Chile, o la empresa Coboré, que es de Peter McFarlane, por el cual también se han hecho estudios dañinos contra el país. Ahí tuvo mucho que ver Jorge Alvarado, por ejemplo, durante el gobierno de Sánchez de Lozada. Él fue el gerente de la empresa Sergio Min, es especialista en agua, y él hizo un estudio como para que
Bolivia tiene realmente aguas excedentarias y puede exportar a Chile, pero se omitió en este informe que esas eran aguas fósiles, aguas del cuaternario, si se quiere, y por supuesto que no habían aguas para exportación. Sabemos que Potosí ha tenido muchísimas sequías y sin embargo nosotros no hacemos nada para recuperar los manantiales del Silala, no hicimos nada oportunamente para acusar a Chile internacionalmente sobre la desviación ilegal del río Lauca, la desviación justamente al ingreso de territorio boliviano, y bueno, cada día avanzan más, digamos, en sus pretensiones y en su abuso y en su avasallamiento a nuestra soberanía. Ya lo saben, amigos. Ahora tenemos un poco más de información sobre lo que es este tema que nos preocupa tanto. Informó para ustedes el Canal 20, Jimmy Vega.